esos dardos del enemigo que son lanzados en nuestra contra. Es algo real. Es algo que podemos experimentar en nuestras vidas, que lo hemos experimentado en nuestras vidas. Tenemos que defendernos y detener esos dardos del maligno que vienen a nosotros, esos engaños. La Biblia nos enseña en Efesios 6 que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y fortalecernos en su poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿de qué sirve un soldado atado? ¿De qué sirve un soldado sometido al temor? ¿De qué sirve un soldado atado por el rencor, encarcelado por el enojo, por la falta de perdón? Estos son lazos que el enemigo utiliza, son la forma en que él usa en la vida de muchos hijos de Dios, inutilizándolos. Inutilizando un ejército que deberíamos de ser poderoso como hijos de Dios, como cristianos, pero vivimos muchos de nosotros engañados, porque el poder de Dios está ahí latente para nosotros. La bendición de Dios es una realidad para nosotros. La autoridad de Dios es algo que Dios ha entregado, ya está la mesa servida para que nosotros comamos de ella. Pero muchos de nosotros, aunque a veces iniciamos con mucha fuerza, decimos con mucha enjundia en la obra de Dios, trabajando y sirviendo al Señor, algunos nos hemos detenido. Nos hemos olvidado de lo que Dios quiere hacer. Pero el día de hoy quiero hablar junto con todos ustedes, leer en la palabra de Dios. Que Dios ilumine con su luz de su palabra, desenmascarando estos engaños, para que nosotros podamos tomar la decisión de vivir en victoria y libres de algo muy importante que nos lleva a ese tipo de prisión, que es libres del rencor. Así es el título del día de hoy, y quiero invitarlo para que vayamos a Mateo capítulo 18. Dios nos enseña que nosotros debemos de ir tomando, ir caminando, ir conquistando en nuestras vidas muchas de esas áreas que algunos llegamos así como hijos de Dios ahora, llegamos así de nuestra vida pasada, algunos todavía viciados por ese viejo hombre que nos habla en Efesios 4, todavía traemos muchas cosas de nuestra vida pasada, hábitos, vicios, dice la Escritura, de cosas de nuestro pasado. Algunos todavía, ¿verdad?, como cristianos dentro de la iglesia, ya formando parte del cuerpo de Cristo, hemos sido lesionados. Y no hemos salido, hemos sido atados, hemos sido inutilizados. Hay personas que Dios les ha llamado a enseñar la palabra. Y muchos crecieron en el conocimiento de la palabra, comenzaron a enseñar la palabra y por alguna situación en sus vidas se ha detenido. Algunos ni siquiera tal vez se han dado cuenta de ese llamado específico de Dios, pero Dios quiere abrirnos y Dios quiere que te des cuenta que tú puedes seguir adelante, que tú tienes que salir adelante, que tienes el poder de Dios y la autoridad de Dios para seguir adelante en tu vida, cumpliendo el propósito eterno que Dios tiene y por el cual te llamó a ti y me llamó a mí y a cada uno de los que estamos en este lugar. Mateo 18, 23, el Señor respondiendo a la pregunta que se le hacía, ¿verdad?, enseñando a sus discípulos acerca de cómo ser libres precisamente del rencor, es perdonando. El apóstol Pedro le hacía la pregunta que todos conocemos: ¿hasta cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? Se tenía en ese tiempo, ¿verdad?, la idea de que parecería que 3 eran suficientes, ¿verdad? 1, a lo mejor te equivocaste. 2, pues ya, ¿verdad?, te estás pasando de listo. Y 3, ya estuvo bien, ¿verdad? Pero algo así, algún razonamiento de ese tipo se estilaba. Y Pedro, con tal de parecer todavía un poquito más noble en su corazón, dice: bueno, 3, para no ser religioso, ¿verdad?, voy a decirle un poquito más. Jesús, 7. Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Y entonces, aquí en el versículo 23, el Señor Jesús les narra una historia que es el ejemplo de lo que nosotros debemos de tener para comprender este camino que Dios nos lleva para ser libres de estas ataduras. Dice Mateo 18, 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjate, ¿verdad? Qué impresionante. Era una deuda muy grande. Ahorita voy a decirles más o menos un comparativo de lo que debía este hombre. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es muy claro, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en esta historia. Es un comparativo, es una ilustración, por supuesto. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos este tipo de pasajes, porque a veces tendemos a equivocarnos y siempre es importante que los contextualicemos en la Biblia para que adquiramos la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Pero vemos claramente que de forma espiritual, las personas que no perdonan terminan, dice la Biblia, como terminó este hombre, con verdugos, con opresión, atados, sometidos. Israel, por ejemplo, estaba sometido a Egipto. Ellos, ¿verdad?, crecieron ahí y ellos estaban bajo la autoridad de Faraón y de su ejército poderoso, el más poderoso, por cierto, en este momento histórico. ¿Y cómo era la vida de Israel? Ellos no podían, ya sometidos a Egipto, cuando pasaron los años y ellos estaban sometidos a Egipto, ellos no tenían libertad real. Cualquier pueblo que está bajo el imperio, bajo el gobierno de otro, ¿verdad?, está bajo la decisión de aquel por el cual está el gobernado o esclavizado. Israel en Egipto es un ejemplo para nosotros de qué es vivir bajo un yugo, qué es vivir bajo esta situación de no estar caminando en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Como hijos de Dios, ¿verdad?, aun cuando ya Cristo ganó esa libertad, para muchos de nosotros se vuelve un condicionamiento en nuestra mente al momento de no vivir o no experimentar toda la bendición que Dios quiere. Israel no podía salir y con libertad ir y decir: bueno, yo quiero salir de este lugar. No, estaban limitados, ¿verdad? No podían gobernarse a sí mismos, no podían tomar decisiones, no podían disfrutar de lo que ellos quisieran, de esas decisiones, y no podían crecer. ¿Recuerdan la historia? Éxodo comienza, en los primeros capítulos comienza con la historia de Moisés, narrando que él, ¿verdad?, el faraón había decidido que ya no creciera más el pueblo, entonces mataban a los niños, y la mamá de Moisés tiene que salvarlo ahí, ¿verdad?, hacer algo para salvarlo. El pueblo, ¿verdad?, se limita a crecer, y muchos de nosotros estamos en esas condiciones, sometidos, ¿verdad?, condicionados a una cautividad que realmente no tenemos, pero vivimos en esas condiciones. Somos como el elefantito del circo, ¿verdad? Todos hemos sabido, bueno, ahora ya está prohibido, ¿verdad? Ya sabemos nada más el ejemplo de lo que sucede, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo doman a un elefante para poder trabajar en lugares así? Bueno, lo que hacen es que desde bebito, ¿verdad?, el elefantito le pone una cadena con un ariete y lo ponen ahí un estaca. Y el elefantito, en su propia naturaleza de tratar de estar en libertad, de vivir en libertad, ¿qué hace? Que busca, ¿verdad?, pero su fuerza no le alcanza. Eso es lo que nosotros éramos antes de Cristo. Dice Romanos 6 que nosotros éramos esclavos del pecado.
Y entonces, ¿verdad? Cuando el elefantito quería y quería, ¿hasta qué? Hasta que se condicionó a eso. Su mente ya no le dio para más y su condición ya dijo, no, pues aquí tengo que vivir. Se cansó de intentarlo, se cansó de vivirlo, pero estaba imposibilitado. Cuando venimos a Cristo, ahora dice la Biblia que somos libres del pecado. Y nosotros tenemos esa capacidad ahora espiritual. Ahora ya no somos esclavos del pecado y Dios quiere que seamos siervos de la justicia. Pero muchos de nosotros nos pasa lo que le pasó al elefantito. ¿Qué sucede? Que el elefantito crece, su condición cambia. Ahora el elefante fácilmente podría, ¿verdad? Tiene la fuerza para solamente hacer un movimiento, ¿verdad? Y ser libre de eso. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene ese condicionamiento. Muchos de nosotros seguimos viviendo como esclavos de nuestra vida porque estamos todavía, no tenemos adquirido toda la mente de Cristo, todo el conocimiento, todo el banquete que Dios tiene para nosotros. No nos hemos sentado a comerlo y a vivirlo, ¿verdad? Y vivimos todavía así, atados a esas situaciones, esclavizados, sometidos, con verdugos sobre nosotros que nos dominan, con ideas que el enemigo ha sembrado en donde nos dicen, oye, Dios te dice, ¿sabes qué? Perdona, como lo acabamos de leer. Y nosotros decimos, no puedo. ¿No puedes? La Biblia nos enseña otra cosa. En Filipenses 4, ¿verdad? Nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero a veces es una realidad. A veces al enfrentarnos a eso, al vivir, ¿verdad? Que alguien me lesionó, que alguien me robó, que alguien me hizo un mal. ¡Ay! Nos enojamos y decimos, no. Me mintió, me falseó. Y entonces en ese momento viene ese engaño y decimos, híjole, no puedo. Y la palabra de Dios viene a enseñarnos que sí podemos. Dios quiere que nosotros cambiemos esa mentalidad, renovemos nuestro entendimiento para poder vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros. En Gálatas 5:1 nos dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios no nos quiere con esos miedos de poder crecer, ¿verdad? De poder crecer en el espiritual. Hay muchas personas, repito, que tienen un llamado, pero tienen miedo para hacer ese llamado. Hay personas que necesitan dentro de la iglesia ayuda, pero tienen miedo para pedir esa ayuda. Condicionados completamente, ¿verdad? Teniendo, repito, esa mesa, ¿verdad? Aderezada, como dice el Salmo 23, una mesa de príncipes, ahí para que, porque esa mesa está pagada, esas bendiciones ya están listas. Solamente es para que nosotros las adquiramos y las comamos. Pero ¿sabes qué? No lo creemos. Seguimos viviendo sometidos a situaciones de nuestra vida en la que no queremos ejercer eso y nos percibimos incapacitados para poderlo lograr. Hemos sido libres por lo que ganó Cristo, pero en nuestra mente seguimos esclavizados, seguimos atados, seguimos como soldados sin ejercer. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios sabemos que se establecerá en un reino milenario en esta tierra. Pero actualmente cuando Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está significando, ¿verdad? Esto que ahora nosotros estamos haciendo. Extender el reino de Dios es compartir la palabra de Dios, es evangelizar a los que no conocen del Señor, hacer discípulos en el mundo, ¿verdad? Todos aquellos que no conocen del Señor. ¿Y cuántos de nosotros estamos ejerciendo esto en nuestras vidas? Pues una de las ataduras puede ser precisamente que no estamos perdonando. Otra de las características o de los síntomas que podemos distinguir que hay falta de perdón en nosotros, que hay rencor en nuestras vidas, es que estamos atados en nuestras vidas. Es precisamente lo que le pasó a Sansón. A Sansón Dios le dio talentos. Dios le dio dones. Dios lo había enviado, ¿verdad? Como un juez para defender a Israel. Y él, ¿verdad? Terminó esclavizado, ¿verdad? Dice que estaba él, ¿verdad? Ahí trabajando para los filisteos, atado, y todos sus dones, todo su llamado y sus talentos sin ejercer. Hay personas que estamos sometidos en algún momento tal vez por esta situación y pensamos, no es que, ¿sabes qué? Es que yo no avanzo, no siento que avance, pero tenemos una idea equivocada.
Nosotros tenemos que entender, no solo avanzamos si se nos quitan los obstáculos. Bueno, cuando yo deje de hacer esto, cuando yo me reconcilie con mi abuelito, y a lo mejor tu abuelito ya se te murió, ¿verdad? Cuando yo me pueda pedirle perdón a mi papá de lo que le dije, mira, nosotros no debemos de pensar que vamos a avanzar si son quitados los obstáculos. Dios en muchas ocasiones permite esos obstáculos para que seamos libres cuando nos demos cuenta de la autoridad que tenemos y atravesamos esos obstáculos. Dios no quiere, a veces algunos estamos detenidos, cuando el obstáculo se quite. No, ¿sabes qué? Dios quiere, no tan solo, algunos tienen la idea, no, bueno, pues es que no tengo fe porque está una montaña ahí y si no se quita la montaña, y Dios dice, ¿sabes qué? No quiero quitar esa montaña, yo quiero que aprendas a escalar esa montaña, atravieses esa montaña obedeciendo mi voz y a pesar del obstáculo, porque en medio de ese proceso nosotros conocemos a Dios. En medio de ese proceso nosotros adquirimos sanidad de Dios, nosotros crecemos en Dios, pero porque iniciamos tomando una decisión de creerle a Dios. Y el tercer síntoma que vemos de personas que están sometidos a situaciones, sojuzgados, sometidos, es que hay un aislamiento. Una persona, ¿verdad?, que está en una cárcel, ¿cómo está? Aislada. Hay un aislamiento que da un engaño en la mente de soledad. A Elías le pasó, fíjate, un guerrero de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Qué impresionante, a veces es paradójico, porque hay muchos soldados, muchos guerreros de Dios que se avientan broncas tipo de Elías. Hay guerreros que han sido evangelistas en sus vidas. Hay guerreros que han sido maestros de la palabra, pero de repente sucede algo. Fíjate, Elías se había aventado un trompo con esos profetas de Baal. Los profetas de Baal eran unos canijos, hermano. Eran gandallas, eran feos con F de foco fundido. Terribles, pecadores, idólatras. Hacían sacrificio, cuando están haciendo esos sacrificios dice que se rasgaban, o sea, qué horrible eso. Y él, ¿verdad? Elías estaba así sentado con ellos, les canta un tiro, bueno, ¿verdad? Conoce la historia, ¿verdad? Les canta un tiro, Elías dice, a ver, el que sea el Dios verdadero, ¿verdad?, va a enviar fuego. Y aquellos empiezan a hacer todo su numerito, su show, ¿verdad? Y no bajó ni una chispita. Y hasta Elías les decía, griten más fuerte, a lo mejor están dormidos. Algo así hacía Elías, ¿verdad? Yo me imagino, pues se burlaba de ellos, ¿verdad? Elías ora a Dios, baja fuego del cielo. Y él se echa a todos los profetas. Los juzga y ejerce la justicia matándolos a todos, porque habían inclinado el corazón del pueblo hacia profetas falsos. Pero debido a eso viene una noticia de una señora. Sí, la reina, pero una señora. Voy a matar a Elías. Mira, Elías nadie le puso una fusca en la cabeza. Bueno, ni existían, ¿verdad? Pero nadie le puso un cuchillo en el cuello, nada. Solamente escuchó Elías que dijo la reina Jezabel, lo voy a matar. Se acababa de tirar a todos estos profetas. Y solamente una le dice que lo iba a matar. Se fue al desierto. ¿Quién le pidió a Elías que se fuera al desierto? Nadie. Ya en el desierto, el Señor, no sirvo para nada. Todo está mal. Yo no, ya mátame. Muchos de nosotros no le decimos al Señor, algunos sí, ha pasado por su mente, ya no quiero estar aquí, ya mejor. Pero algunos somos más cristianos y nos suicidamos cristianamente. Señor, ven pronto. Ya no aguanto.
En términos prácticos, es lo mismo. Ya no quiero estar aquí en la tierra. A veces volteamos a ver a Elías. ¿Cómo puede ser el Elías? Él sería. Pero estamos igual. Ya ven, Señor. Ya que venga el Señor. Tanta maldad, tanto sufro. Y eso de tanta maldad se ve un poco relativo, porque el asunto es, yo sufro. ¿Y qué hizo Elías? Se metió al desierto, solito al desierto. Después a la cueva, solito. ¿Y sabes qué pensaba él? Nadie. Solo yo. Solo yo. Solo yo. De hecho, de las primeras cosas que Dios le dice cuando le dice, ya, Elías, ya, báñate, peínate, cíñete, ¿verdad? Báñate, ponte bonito, porque el largo camino te queda. Y yo he guardado el corazón de muchos en mi pueblo. O sea, no estás solo. Pero muchas veces eso nos da. A veces el rencor nos lleva a ese tipo de condición, a ese tipo de soledad, a ese tipo de encarcelamiento o autoencarcelamiento, en el que nos vamos a la cueva, nos vamos ahí, ¿verdad? A decir, no, pues yo aquí, ¿verdad? Que nadie me vea, yo no tengo nada, yo no tengo nada bueno que dar, yo estoy así. Pero al final del día estamos cautivos, sometidos a una situación en nuestra mente, en una irrealidad, porque no es lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios quiere que nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, experimentemos la libertad que nos ha brindado el perdón de Dios, y la libertad que nos enseña y nos muestra ese perdón de Dios, que nosotros tenemos también la autoridad para poder perdonar a los demás. Cuando dice aquí el Señor, ¿verdad? Al final del versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Dios no está condicionando su perdón hacia nosotros, porque dejaría de ser la gracia de Dios. Dios nos está señalando en esta ilustración, ¿verdad? Que el ejemplo de perdón lo tenemos en Él. Dios nos enseña en nuestras vidas que Él es la fuente del perdón, y que cuando nosotros entendemos lo que es ese perdón, cuando nosotros podemos valorar lo que es ese perdón, poder hacerlo nuestro, entonces Dios nos capacita para poder perdonar. Eso es lo que nos está enseñando Dios. Mira el versículo 32 ahí en Mateo 18, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo este señor a su siervo? Lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Fíjate, esa deuda está diciendo 10,000 talentos. Cada talento pesaba 21 kilos. O sea, estamos hablando de como 130,000 kilos. Si las matemáticas no me fallan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una cantidad grandísima, ¿verdad? Son muchas toneladas de en plata. Ahorita hice la cuenta por ahí, más o menos para que te des esta deuda. Por eso le quería quitar hasta los piojos de la casa, ¿verdad? Ni con los piojos de la casa le terminé de pagar. Porque yo hice la cuenta, ¿verdad? Este peso en plata convertido al día de hoy en moneditas onza troys, y si nosotros vendiéramos esas onzas troys, ¿verdad? Le debería 136 millones de dólares. Más o menos lo que tú y yo hemos ganado en nuestra vida, ¿verdad? No, ya habríamos querido ganar eso, ¿verdad? Nuestra vida. No sé, mucha lana. Un denario, para que tengas la comparación con lo que le debía a su consiervo, pesaba 4 gramos. O sea que 100 denarios era como medio kilo en plata. 237 dólares contra 136 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Era una diferencia abismal. ¿Qué nos enseña esto el Señor? Número 1, nos está diciendo Dios y afirmando implícitamente Dios que nosotros tenemos la posibilidad de perdonar. Y que si tú no estás perdonando, la forma de quitarte ese engaño de que no puedes perdonar a alguien, por muy grave que lo que haya hecho tu esposo en contra de ti, o tu ex esposo, o tu exnovio, o tu padrastro, por muy grave de lo que te haya hecho tu esposa, ¿verdad? Por muy malo que haya sido una persona, Dios te dice, yo tengo el ejemplo para ti de perdonar, y tú puedes perdonar.
Tú tienes la capacidad de perdonar. No hay excusa para no perdonar. Ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo alcanzamos ese perdón? ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La palabra misericordia, ¿verdad? Que significa sentir que las entrañas anhelan, sentir lástima, compadecer, compasión. Es decir, mirar, ¿verdad?, al otro y ponerte en sus zapatos, por decirlo de alguna forma muy práctica. Ser misericordioso es eso, ponerte en los zapatos del otro. Entonces, para poder perdonar, lo que nos ayuda a perdonar, número uno, es voltear a ver, número uno, lo que Dios nos ha perdonado. Y esto es impresionante, porque de entrada, todo lo que nosotros le debíamos a Dios era una deuda, por decirlo así, al doble. Es decir, nosotros pecamos y sin merecer, sin poder tener absolutamente nada para poder recibir el perdón, Cristo vino a pagar por nosotros. No tan solo nosotros no teníamos la capacidad de perdonar, sino tuvo que venir alguien más, Dios mismo y hecho hombre, para perdonarnos. Es decir, Dios, ¿verdad?, nos enseña que para poder perdonar a tu hermano que te debe tan poquito, ¿verdad?, tú tienes que entender cuánto Dios te ha perdonado. ¿Sabes qué Dios te ha perdonado? Todo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo enseñaba: si tú ya codiciaste en tu mente a una mujer, ya pecaste, ya adulteraste contra ella. O sea, tus pensamientos pecaminosos. O sea, cuando volteas y dices: ay, ojalá se muera mi jefe. Perdona, no cuando lo dices, cuando lo piensas. Esa sonrisa 37 que todos sabemos cuando, ¿verdad?, que sabemos tener cuando tú odias lo que está pasando ahí. Tú dices: ay, no te puedo decir otra cosa, ¿verdad? Pero dentro de ti estás deseando mal contra alguien. Eso Dios sí lo sabe. Eso son pensamientos que dice la Biblia ya es pecado delante de Dios. Porque a veces decimos, ¿verdad? Hay personas que traen y dicen: ay, no, yo no soy tan malo, ¿verdad? Y piensan que su justicia es compararse con la justicia de alguien más. Eso de hecho es un estorbo para perdonar. Ay, bueno, pues es que mira aquel cuánto ha robado. Yo no he robado, yo si acaso unos lapicitos sé que me he llevado a la oficina. Pero aquel ve cuántos millones. Dios te dice: mira tu deuda. Y tu deuda es que yo conozco todos tus pensamientos, conozco todas tus palabras y conozco todas tus acciones. O sea que la deuda se vuelve millones. A veces ni conscientes estamos de eso. Que con nada, ni los piojos ni las chinches de tu cama podríamos pagar con eso. Nada absolutamente. Y cuando volteamos a ver a nuestros siervos, a nuestro prójimo, y vemos la deuda, se vuelve incomparable. Entonces dice Dios: cuando tú pienses, cuando se asome un ligero pensamiento en tu mente, si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija y tú has recibido mi perdón, voltea a ver todo lo que yo te he perdonado, para que entonces puedas señalar al que te hizo algún daño. Porque quien nos manda a que perdonemos es Dios mismo. Y sabes, porque Dios siempre nos pide cosas, mi querido hermano y mi querida hermana, siempre nos pide cosas que son buenas para nosotros. Dios nunca te va a pedir algo, ¿verdad?, que sea algo dañino para ti. El diablo sí. El diablo te va a engañar y te va a decir: mira, ven para acá, tú vas a tener, y ahí y caemos, ¿verdad?, en sus anzuelos. Pero ahí tú puedes distinguir cuándo es un pensamiento que viene de Dios y cuándo es un pensamiento que viene del diablo. ¿Esto tiene un fruto de justicia? Viene de parte de Dios. Está dentro de la voluntad, en la palabra de Dios, viene de parte de Dios. Dios nunca nos va a pedir algo. Entonces, cuando Dios nos pide que perdonemos, es porque nosotros vamos a estar mejor cuando lo hacemos. Recordando la misericordia recibida, entonces nos lleva a brindar el perdón.
Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que cuando nosotros aprendemos a ser misericordiosos, vamos a aprender a perdonar, y además Dios nos da la promesa: somos dichosos, vamos a tener felicidad. Ahora te das cuenta por qué los chilangos somos tan jetones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Bueno, pobres hermanos de directores de alabanza. Bueno, yo sé que es su ministerio y lo hacen con mucho gusto, pero de repente yo sé, de verdad, estás aquí: hermanos, gózate en el Señor. Alaba al Señor, aleluya. Nos cuesta tanto trabajo. Mira, para muestra basta un botón. Voltea con tu hermano que está a tu derecha y dale una buena sonrisa así. ¡Ah! Pero no la 37, honesta. A algunos nos cuesta mucho trabajo, que no vivimos en esa bienaventuranza de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. De entrada hay una bendición. Dios te dice: vas a estar contento, vas a estar feliz. Y algunos de nosotros todo el tiempo: ay, nos cuesta tanto trabajo sonreír. Oye, ganó México, chido. Así como pitufo gruñón todo el tiempo. Oh, Dios. Está lloviendo. Oh, Dios, la lluvia. Hace calor. Oh, Dios, el calor. Oh. No hay bienaventuranza, no hay dicha, no hay gozo, no hay alegría. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo, ¿verdad?, en la misericordia, entendiendo la misericordia de Dios y siendo misericordiosos con los demás. Para poder alcanzar el perdón, tenemos que renunciar a nuestra propia justicia. Dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una persona que se siente tan buena en sus acciones: hago tanto, ¿verdad?, y quiero que todos lo vean. Hago tanto, ¿verdad? Hay personas que se sienten, ya conocen, dicen: es que ya conozco tanto de Dios. No, hombre, yo he leído tantos libros de teología, que entonces sienten que eso les da una plataforma para poder señalar a los demás lo que les han hecho o lo que mal que están haciendo las cosas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. En Isaías 64:6, fíjate lo que dice Dios de nuestra propia justicia, de cómo nosotros vemos las cosas justas, o de nuestro nivel de justicia, es decir, de lo que nosotros creemos que debería de ser justo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, de nuestras maldades nos llevarán como viento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Que vivamos en injusticia? No, nos está diciendo: el problema que estás teniendo es lo que tu propia percepción de justicia. El conflicto está ahí en eso. Cuando tú crees, ¿verdad?, que con tus propias acciones te estás ganando el lugar para condenar a alguien más, en ese momento, ¿verdad?, tu propia justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. A Dios no le agrada. Cuando sientes que tienes la posibilidad de condenar a alguien más, porque este es uno de los pensamientos por los cuales muchos no perdonamos. No se lo merece. No se merece que yo lo perdone. ¿Por qué lo voy a perdonar si es un gandalla? Es más, ni se ha arrepentido. ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo si ni siquiera perdón me ha pedido? Fíjate qué interesante, porque nunca la Biblia nos dice: cuando venga te pida perdón, perdonas. No. El perdón se convierte en una decisión personal de renunciar al derecho que tú tienes de reclamar por un agravio que recibiste. Tomas una decisión, ejerces tu voluntad. Hay personas que dicen: no, es que yo no siento perdonar, así como que están esperando a que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad?, y se ponga aquí en tu hombrito y te diga: cucurrucucú, perdónalo, ya perdónala. Eso no va a pasar. Que venga el Señor con una revelación nueva, ¿verdad?, y me diga si tengo que perdonarte. Dios te dice 70 veces 7, no hay límite. Perdona completamente, no te limites.
Si tú tienes un impedimento para perdonar, muchas veces es porque tú piensas que tienes la capacidad de juzgar a alguien más y eso no le agrada a Dios. Cuando tú, ¿verdad? Quien condena, y eso es otro de las cosas con las que tenemos que tener cuidado. Quien se la pasa condenando a los demás es una persona que tiene demasiado interés en estar ocultando su propio pecado. Cuando tú estás tan preocupado por señalar el pecado de alguien, es porque seguramente no estás viendo el tuyo propio. Cuidado, Dios no nos quiere así. Cuando tú sientas que no estás pudiendo perdonar a alguien, ¿sabes qué te recomiendo que hagas? Ve, arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué está impidiéndome? ¿Qué no estoy viendo de tu bondad? ¿Qué se ha endurecido en mi corazón para que yo no pueda vivir en la libertad que tú ganaste por mí? Para que yo esté atado, porque yo soy un soldado tuyo. Y existen frutos preciosos del perdón. Tenemos que liberar nuestra vida de esa carga y entender que lo que alguien nos debe, como dice esta ilustración de Mateo 18, es algo que nadie puede, que ya no se puede pagar. Ya no puedes, mira, aunque tú te vengaras de alguien, oye, me dio una cachetada y le des una cachetada, ¿sabes qué? Eso no te va a resarcir las células que se te murieron en el cachete. El tiempo no se puede regresar. Le vas a añadir pecado en la venganza, porque Dios te dice: no te vengues. Mía es la venganza, dice el Señor. Dios quiere que nosotros vayamos a ese fruto. Mira, el primer fruto, uno de los frutos del perdón, para cuando tomamos la decisión de perdonar, es que perdonamos y vamos caminando hacia la reconciliación. A veces creemos, bueno, yo perdono, ya se arregló el asunto, ya lo perdoné. Ni tienes que venir a decirle, ¿verdad?, a alguien que lo perdonaste, sí, porque a veces eso hacemos. Ay, papá, de eso que me dijiste, ¿verdad? Ya te perdoné. Y el papá así de: ¿qué hice? A veces así, ¿verdad? Es que no siempre tienes que ir a decirle a la persona que perdonaste, no, es un asunto tuyo. A lo mejor esa persona, ¿verdad?, ni sin querer no hizo lo que hizo, ni siquiera se dio cuenta que te lastimó, nunca lo hizo, ¿verdad?, que con una intención de lastimarte, y tú vas, ¿verdad?, y le dices: hermano, ya te perdoné. Y el hermano así de: ¿qué? ¿Yo qué hice, no? ¿Y qué pasa, verdad? Nada más le estás poniendo carga al hermano. A ver, primero, el perdón es algo íntimo. Lo que sí se tiene que exteriorizar tenemos que hablar, es para lograr reconciliarnos con nuestros hermanos. Es decir, cuando ya ahí existen cosas que se han deteriorado en nuestra relación. Y a veces en los matrimonios ese es un conflicto. Hay mujeres que no quieren perdonar, por ejemplo, a sus esposos infieles, porque dicen: no, oye, pero pues ya estamos divorciados, ya no, yo si lo perdono capaz que regresa a la casa y no quiero eso. ¿Cómo va a regresar si ya está viviendo con otra? A ver, espérame, es que el perdón es una cosa, la reconciliación es otra. Y hay condiciones en donde Dios sí nos pide que nos vayamos a esa reconciliación. Mira, Santiago 5:16, por ejemplo, nos enseña eso. Cuando nosotros perdonamos, estamos listos para poder lograr una conciliación. Y entonces, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Perdonando, tenemos entonces la capacidad para bendecir a los que están alrededor de nosotros. Cuando no perdonamos, estamos cargando ¿verdad?, cosas y ni siquiera, bueno, pues ya vamos a arreglarnos, ¿no? Pero si tú no has perdonado, estás ahí y apenas te dice, tienes ahí una carga y apenas te dice algo, ¡no! ¿Por qué? Pues porque no has perdonado, está la lesión ahí en tu corazón, no has sanado, no hay nada, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primero arreglar nuestro asunto, el asunto que nosotros, la deuda que nosotros tenemos ahí. Cuando nosotros arreglamos eso, mira, estamos con la capacidad lista para poder llegar y entonces sí, hermano, vamos a arreglarnos. No quieras solucionar un problema con algún hermano, no quieras solucionar un problema matrimonial si tú no has decidido perdonar al que está ahí con el que te estás relacionando. No importa. Y mira, es importante que lo sepamos.
Todas las relaciones humanas que nosotros tengamos, tenemos que aprender que Dios nos dio este recurso maravilloso del perdón. Matrimoniales, familiares, laborales. Si tú no vives, ¿verdad? Y luego si son inconversos, más. Muchos cristianos que están bien amargadotes contra su jefe, contra el trabajo, contra la empresa, ya no quieren saber nada, ¿verdad? Y a veces hasta contra Dios, ay Dios, ¿por qué no me cambias de trabajo? Y Dios te responde, porque quiero que aprendas a perdonar. Porque el perdón te va a dar libertad. Y hacer la diferencia ahí donde tú estás. Y ser un testimonio de mi poder. Y puedan ver y seas luz viendo las buenas obras que yo hago en ti. Perdonando tenemos la capacidad de bendecir a los que están alrededor de nosotros, principalmente a nuestra familia. No hay matrimonio que dure si tú no ejerces el perdón todos los días. Todos los días sacas la basura, ¿verdad? Todos los días tienes que sacar el rencor de tu vida. Porque estás casado, te tengo una noticia. A pesar de que tu ilusión era casarte con el príncipe azul, te salió príncipe azteca. Aunque tú tenías la ilusión de casarte, ¿verdad? Con la princesa Estrellita, pues te salió una mujer de carne y hueso que se equivoca. Y que igual que tú, igual que cualquiera de nosotros, Dios nos dio este recurso precioso para poder vivir agradando a Dios, pero también agradando a las personas que estamos con los que estamos. Este es el segundo fruto precisamente. El perdón le agrada a Dios porque estamos siendo obedientes a Dios y vivimos en comunión con Él. Muestra una dependencia de Dios. Dependemos de que Él tiene la justicia perfecta y que Él la va a ejercer cuando Él le plazca. ¿Y nosotros qué hacemos? Encomendamos nuestra causa a aquel que juzga justamente, dice en 1 de Pedro. Entonces es una dependencia de Dios. Y dice Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se aparte de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Y el fruto va a ser primeramente hacia Dios. Pero Dios, que es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos eso, agradar a Dios, entonces ese fruto se va a demostrar también con los que estamos alrededor. Nuestra vida va a reflejar evidentemente el poder restaurador de Dios. Y eso, en este mundo, no sabes qué tan impactante es. Tenemos que aprender a vivir con la libertad que Cristo nos dio. Porque nuestra vida en esa libertad va a manifestar y podremos entonces hablar del amor y del perdón de Dios sobre nuestras vidas. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Dios quiere un ejército en activo, corazones sanados, cautivos libres, siervos que confesemos la grandeza del único Dios vivo y todopoderoso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y Padre, estoy seguro porque tú eres bueno que en esta noche tú nos vas a mostrar aquellas cosas que están veladas en nuestro corazón, aquellas cosas que nos hemos acostumbrado para sobrevivir solamente, pero que no son parte de lo que tiene que haber en nosotros para poder ser soldados tuyos, que seamos guerreros. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas tan bonitas, tan hermosas, tan lindas, tan maravillosas que tú nos has encargado? ¿Cuántos vivimos, Señor, sometidos a un dolor, a una tristeza, dejando de hacer o haciéndolo solamente sin ganas? Siendo padres, deseando no hacerlo o no serlo. Siendo hijos, queriendo huir, buscando identidad en muchos lados menos en nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado sometidos
a tantas cosas, a tantas ataduras, porque hemos ignorado tu palabra. Tú quieres hijos dichosos y felices. Tú quieres hijos e hijas que mostremos ese gozo que el mundo nunca puede dar. Tú quieres hijos e hijas que podamos vivir en esa libertad. Y ahora, Señor, sabemos y podemos reconocer y queremos pedirte, Señor, que sea quitado ese velo en nuestro corazón de las cosas que muchos no hemos perdonado, que hemos solamente dejado ahí en pendiente, en pausa, creyendo que con eso será suficiente. Pero ahora nos damos cuenta que no, que si nuestra boca no habla de tus maravillas es porque algo puede estar estorbando, y puede ser que no hemos perdonado a alguien. Si nos cuesta mantener una relación, tal vez de noviazgo, de amistad, si no hemos podido ocupar ese liderazgo que tú nos has dado en nuestra casa como padre, como madre, Señor, revélanos en este momento de nuestro corazón si hay algo que está estorbando, para que conforme a lo que tú nos has hablado, ahora actuemos, decidamos perdonar, seamos libres. No queremos continuar ahí siendo sometidos, Señor, a estas cosas, a estos verdugos. Queremos ser libres y vivir en esa libertad. Y Padre, no importa lo que nos haya dañado esa persona, ahora sabemos que el perdonar, el ya no reclamar, el ya no cobrar esa deuda, es la libertad que tú nos has llamado a tener en nuestras vidas. Así es que, Dios, tomamos la decisión de entregarte en esta noche esto. Allí desde tu corazón, allí desde tu corazón, toma esa decisión. Dile: perdono a mi padre, perdono a mi mamá que me maltrató, perdono a ese exnovio que me engañó, a ese esposo. Perdono a mis hijos que no he visto agradecimiento en ellos, sino al contrario, rebeldía. Perdono esas palabras de menosprecio. Toma la decisión en este día de mantenerte firme en la libertad que Cristo ganó para nosotros, y sé un soldado de Jesucristo, una soldado de Jesucristo que pueda servir para extender el reino de Dios. Padre, queremos pedirte que traigas a nosotros y que lo llevemos también, Señor, que nos lo llevemos como una convicción, que cada vez que alguien nos dañe, Señor, podamos darnos cuenta que el inicio de la solución para ese daño es tomando la decisión de perdonar y después arreglar el asunto que tengamos. Todos sus pendientes, Señor, muéstranos, Dios. Danos esa perspectiva clara de lo que quieres hacer con nosotros. Bendícenos, Dios. Pídele al Señor que te muestre. Señor, si hay algo que está oculto ahí en mi corazón, muéstramelo, Señor, en esta noche. Muéstramelo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Dios, para ti. Aquí estamos, Dios, para servirte. Aquí estamos, Señor, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, para darte la gloria a ti, Señor. A veces pensamos que le hemos dado vueltas a la situación porque decimos: no es nada grave. Pero aunque no haya sido grave, te lastimó y necesitas perdonar. Necesitas ejercer eso. Ya no creas que es algo sencillo. Entrégaselo al Señor. Dios no te quiere decir: sabes que no quiero actuar nuevamente sobre ti, haciéndote ver que eres desechado porque no has perdonado, sino Él quiere que voltees y lo veas a Él y lo mires a Él y mires ese perdón que es ejercido sobre ti y te des cuenta que puedes perdonar. Aquel que te engañó, tal vez te transó, te traicionó, aquel en que pusiste esa confianza, al que le diste tu confianza. A lo mejor ahora no puedes ni siquiera poder decir que alguien es tu amigo porque te has cerrado tu corazón, te has metido en una cueva con miedo que alguien te pueda volver a lesionar.
Perdónalo. Perdona y deja que Dios restaure eso y Dios cambie eso. Porque Dios te puso en medio de una congregación. Dios dice que estás aquí en esta congregación como su hijo para que aquí se fomente, se motive el amor y las buenas obras. No para que estés aislado, no para que te sientas como un número más, como alguien que solamente ocupa una silla. A lo mejor fue un líder también que te engañó, que te mintió, que te dañó. Alguien que inconsciente o conscientemente te dio una enseñanza falsa. Perdónalo. Perdónalo y déjalo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor. El que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria. Dile al Señor, te doy la gloria a ti, Señor. Gracias porque soy tu hijo, soy tu hija. Porque me has traído a tu familia, Señor. Porque no me has abandonado en un mundo de adversidad. Eres Dios. Por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Quiero hacerte una última invitación, una última oración, con una invitación a todos aquellos que el día de hoy han venido por primera vez a una reunión como esta. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje así, o ya has escuchado antes, pero no has hecho la paz con Dios. Todos los que estamos aquí estamos en esta misma condición. Éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, pero nos hemos reconciliado con Él a través de Jesucristo. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo interviniera? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es decir, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados, sin poder alcanzar, sin poder tener una comunión con Dios. No existe nada absolutamente que nos pueda reconciliar con Dios más que Jesucristo. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Porque de tal manera nos amó Dios. Tú eres amado de Dios
Y Dios mostró su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Esa consecuencia del pecado, Cristo vino a pagarla en la cruz del Calvario. Y ese es el regalo que Dios te está ofreciendo en esta noche. Un regalo, como dije hace un momento, por gracia. Nadie lo merecíamos. Pero ¿sabes también cuál es la buena noticia? Es que no importa el mal que hayamos cometido, la gracia nos alcanza a todos nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El único pecado que no va a ser perdonado es rechazar esta oportunidad. Rechazar a Jesucristo. No lo rechaces. Si tú en esta noche Dios te ha hecho comprender y poner en tu corazón este amor por Él, este amor por ti que tiene por ti, que ahora está respondiendo en tu corazón hacia Él, quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y le digas estas palabras a Dios. Dile: Señor y Dios, gracias por amarme, porque ese amor ahora puedo entender que yo, sin merecerlo, se manifestó a mí en que Jesucristo vino a pagar lo que yo debía, vino a morir en mi lugar. Ahora creo que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador, porque fuiste a la cruz del Calvario a derramar toda tu sangre para pagar mi deuda. Lo creo, y por eso sé que me amas. Creo que resucitaste entre los muertos para vencer lo que era mi maldición. Y quiero desde este día vivir todos los días de mi vida y durante toda la eternidad conforme a tus promesas, en comunión contigo, en una relación viva, real. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Si alguien aquí hizo esta oración convencido, con fe, creyendo en estas verdades de Dios, en esta palabra de Dios para su vida, nos gustaría mucho conocerte. Tú no te estás cambiando de religión, tú no estás iniciándote en un club. El día de hoy tú has recibido de parte de Dios esta reconciliación que Dios tenía planeado para tu vida el día de hoy. Y nos gustaría conocerte, felicitarte y darte la bienvenida a la familia de Dios. Y lo más importante, darte un obsequio, una porción de la Biblia. Así que si tú el día de hoy hiciste esta oración, quiero pedirte de forma sencilla, si puedes levantar tu mano. Si alguien aquí hizo esta oración, bienvenido, qué bueno que está aquí. Gracias a Dios, bienvenidos allá atrás. Gracias, bienvenido, qué bueno que está aquí, bienvenida. Deje su mano levantada, por favor, un momento, a todos los que hicieron esta oración. Deje su mano levantada, por favor, para que podamos acercarles. Les ponemos una calcomanía que es una señal, no crea que negativa, ¿verdad? O les damos este obsequio solamente con el deseo de que usted ahora sepa que es parte de la familia de Dios. Si usted no ha levantado, bienvenido, qué bueno que está aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir: yo también el día de hoy, yo también tomé esta decisión? ¿Alguien más? Levante su mano, levante su mano. ¿Alguien más? Bueno, pues gracias a Dios por todos ustedes. Hermanos, que Dios les bendiga. Todavía no...